sea la testosterona o los estrógenos. Y en la cápsula se produce la Acaba de empezar, está diciendo lo que hemos hecho ayer. Específicamente, la zona reticular, como dijimos, se produce la de hidroxiandrosterona, cuyo núcleo es el ciclo pentanoperidofenano, la base de colesterol. Hablando sobre el mecanismo de la aldosterona, entonces, Jacqueline, ¿dónde actúa la aldosterona a nivel de la nefrona? ¿Dónde se actúa? Tubo contorno distal y tubos conductores. Específicamente. ¿Cómo? En el conducto colector y en el tubo contorneado distal. Entonces ahí es donde actúa la aldosterona. ¿Y qué hace ahí, Jacqueline? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Vasoconstricción y ¿Qué hace el sodio? esteroide. Sodio y agua. Al resto del sodio arrastra agua. ¿Y qué secreta? Potasio y hidrógeno en pequeñas cantidades. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la aldosterona. Específicamente, buenos días. Entonces, como dijimos, la aldosterona, si aquí tengo una célula tubular, estaría aquí en el tubo contorno del punto lector, lo que hace es que va a ingresar por exocitosis, se une a un receptor citolítico, desde el citoplasma, ingresa al núcleo y posteriormente se produce la síntesis proteica, donde se va, donde estos aminoácidos hacen que se ingrese el sodio dentro de la célula tubular. Y el sodio luego es llevado hacia el plasma por una bomba de sodio y potasio. Y posteriormente este potasio va a ser eliminado hacia la orina, o sea, secretado hacia la orina. Entonces, esta es la función de la aldosterona que vimos en el día de hoy. Bakotich, ¿cuándo se producía un hiperaldosteronismo primario? ¿De qué trata un hiperaldosteronismo primario? Existir una mayor producción de aldosterona. ¿Y esto qué te produce? Hay una hipersecreción de aldosterona. ¿Qué te produciría? ¿Cuál sería el resultado? Hipertensión arterial. ¿Por qué? Es un vasoconstrictor. Existe una hipernatremia. ¿Qué más esto que me va a provocar? Es un antidiurético. Igual hipocalemia va a existir, pero si el sodio está aumentado a nivel del plasma, ¿qué produce eso? Que aumenta el volumen extracelular, o sea, existe un aumento del volumen intravascular, por lo tanto, eso igual me va a provocar hipertensión. Ahora, Alfredo, un hiperaldosteronismo secundario, ¿por qué se producía? Es muy diferente un hiperaldosteronismo primario a uno secundario. ¿Por qué se producía el secundario? ¿O la causa es la misma? Se produce una falla hepática. ¿En qué tipo de enfermedades? Cirrosis, hepatitis. ¿Y por qué provocaba el hiperaldosteronismo secundario? No había una inactivación en la aldosterona. Por lo tanto, eso igualmente me produce un hiperaldosteronismo secundario. Ahora, si existe una
disminución de la aldosterona, o sea, un hipoaldosteronismo. ¿Por qué tipo de enfermedades se producía esto? ¿Perdón? Uno es la enfermedad de Addison, que es provocada por la tuberculosis de la glándula suprarrenal. ¿Qué más? Por eso la tuberculosis se produce la enfermedad de Addison. Y las enfermedades autoinmunitarias que van a destruir las células de la corteza suprarrenal. Entonces, eso me producía un hipoaldosteronismo. ¿Qué es más peligroso? ¿El hiper o el hipoaldosteronismo? Hipo, ¿por qué? Produce hipotensión muy baja, Exactamente. Hay gran eliminación de orina, gran eliminación de líquido intravascular y se elimina sodio. Por lo tanto, me produce una hipotensión, la cual me puede llevar al, si no se controla, a un paro cardíaco. Aparte, va a haber hiperpotasemia. Hipoaldosteronismo. Muy controlable, hiperaldosteronismo. Igualmente, ayer hablamos sobre los glucocorticoides, que, como su nombre indica, tienen mucho que ver con el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque aumenta la glucosa en sangre. O sea, actúa tanto en el metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas y metabolismo de los lípidos. Cuando hablamos del metabolismo intermedio de las proteínas, dijimos que reduce la reserva de proteínas en los tejidos extrahepáticos, como es el tejido linfoide y el tejido muscular. Entonces, los aminoácidos de esos tejidos extrahepáticos, gracias al cortisol, son llevados como aminoácidos al hígado, lo cual va a producir síntesis de proteínas mediante los ribosomas para la formación de globulinas y albúmina. Entonces, esta es la manera de cómo interviene el cortisol en el metabolismo de las proteínas. ¿Qué hacía con los lípidos? Moviliza los ácidos grasos. Por lo tanto, al movilizar los ácidos grasos, los lleva hacia el hígado y igualmente se va a producir una gluconeogénesis por la cual va a transformarlos en energía. Entonces, al llevar estos ácidos grasos, entonces estos ácidos grasos se van a depositar sobre todo a nivel abdominal, en la espalda, en el cuello, y va a provocar obesidad, la cual se conoce como la enfermedad de Cushing. Es por eso que las personas que reciben tratamiento con glucocorticoides tienen tendencia a la obesidad. En el metabolismo de los hidratos de carbono, como dijimos, aumenta la gluconeogénesis. Y igualmente no permite que la célula utilice la glucosa, produce una hiperglicemia. ¿Por qué era provocada esta hiperglicemia? Nosotros siempre que utilicemos glucocorticoides, por ejemplo, los más frecuentes, dexametasona, utilizamos para todo. Entonces, ¿por qué me va a producir un aumento de la glicemia? ¿Qué hace con el NAT? Lo inactiva. ¿Qué va a provocar esto? ¿Por qué? Porque no se va a poder sintetizar bien. ¿Por qué? No se va a poder sintetizar bien. No va a poder funcionar la glucólisis si lo creas completamente. Por lo tanto, como dice Adriano, si el NAT es inactivado por el cortisol, no se va a producir la oxidación del NAT, por lo tanto no se produce la glucólisis. Y entonces esta glucosa no va a ser utilizada
sigue circulando en el plasma, por lo tanto me va a provocar una hiperglicemia. Por lo tanto, de todo lo que avanzamos hasta aquí, dijimos que puede haber una diabetes que puede ser producida por la hormona del crecimiento cuando está aumentada. Igualmente, ahora vemos que el cortisol, cuando está aumentado, igualmente me puede provocar una diabetes. Y si la insulina está disminuida, igual me va a provocar una hiperglicemia. Esta, cuando la hormona del crecimiento está aumentada, la conocemos como una diabetes hipofisial. Si el cortisol está aumentado y me está provocando hiperglicemia, decimos que es una diabetes adrenal. Y por último, por disminución de la insulina, una diabetes pancreática. Igualmente dijimos que participa en los momentos de estrés, controla el estrés. ¿Ya? ¿Cómo lo hace esto? Tanto el estrés emocional como físico. ¿Por qué? Porque este cortisol me favorece a la gluconeogénesis. Entonces aumenta la gluconeogénesis. Si digo que el cortisol favorece a la gluconeogénesis, ¿qué está pasando? ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la producción de energía a partir de proteínas y lípidos. ¿Ya? Entonces, si favorece esta gluconeogénesis, va a haber producción de energía a partir de proteínas y lípidos. Gracias a esto, nosotros podemos afrontar tanto el estrés emocional, o sea, cuando estamos sobrecargados por trabajo. Es por eso ahorita que ustedes están preocupados, no sé qué examen tienen, están haciendo otras cosas, y cómo se mantienen activos. Pues algunos no han desayunado, entonces no hay glucosa para que el cerebro funcione. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? Tienen un estrés emocional. Por lo tanto, el cortisol está aumentado en ustedes. ¿Y ese cortisol qué está haciendo? Está favoreciendo a la gluconeogénesis. Sus proteínas, aminoácidos, sus lípidos que están libres, se están quemando y están produciendo energía. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos y estén realizando todo el trabajo que están haciendo ahora. Entonces, ya sabemos por qué el cortisol nos ayuda en los momentos de estrés. Sin el cortisol no podríamos afrontar tanto el estrés físico como emocional. Igualmente, el paciente que sufre quemaduras, fracturas, usted le toma una prueba y el cortisol va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque está enfrentando este estrés físico. Igualmente dijimos que actúa en la inflamación, sobre todo porque actúa sobre la histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas para disminuir la inflamación y sobre todo al aumento del flujo sanguíneo. Entonces, actuando en estas dos primeras etapas de la inflamación, estos corticoides disminuyen la inflamación. Para el año, en fisiopato se va a cansar de ver esto. ¿Cómo? El cortisol. ¿Por qué? Cualquier proceso inflamatorio utilizamos corticoides. ¿Por qué? Porque me disminuye la inflamación. Igualmente en los procesos donde están involucrados las alergias. Igualmente intervienen en los procesos alérgicos. ¿Por qué? Porque intervienen. Actúan sobre los eosinófilos, sobre los linfocitos B, linfocitos T, por lo tanto, disminuye los procesos alérgicos. Pero tiene un doble filo. ¿Por qué? Porque me va a bajar la inmunidad y podemos enfermar fácilmente con patologías oportunistas. Por ejemplo, hongos.
pacientes que hacen tratamientos largos con corticoides tienen una inmunidad baja. Regulación del cortisol, esto ya lo vimos. Entonces, como sabemos, para que se produzca el cortisol pascual, la hipófisis, ¿qué hormona tiene que liberar? ¿Cómo se llama la hormona? Que libera la hipófisis. Aquí está, mira, ACTH. La adrenocorticotropina. ¿Ya? Entonces, la adrenocorticotropina, como vemos aquí, va a ir hacia las glándulas suprarrenales y me va a favorecer la producción del cortisol. Pero para que pase esto, el hipotálamo me tiene que liberar la hormona liberadora de corticotropina. Se libera, dice que se produce en las neuronas del hipotálamo, como ser el núcleo paraventricular, la amígdala, en el sistema límbico se produce hormona liberadora de corticotropina. Llega, es vaciada a la circulación sanguínea y por el sistema portal hipofisial hipotalámico llega a la hipófisis para que se libere la hormona liberadora de adrenocorticotropina o la ACTH. Entonces esta ACTH pasa a la sangre y específicamente llega a las glándulas suprarrenales para que se produzca el cortisol. Ahora, si este cortisol está aumentado en la sangre, esto es captado por el hipotálamo. Entonces se va a producir una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces se va a liberar menos hormona liberadora a nivel del hipotálamo. ¿Para qué? Para que disminuya la cantidad de cortisol a nivel de plasma. Muy diferente si el cortisol está disminuido. Entonces se anula esta retroalimentación negativa. ¿Ya? Entonces, para que se siga liberando esta hormona liberadora de corticotropina, y como vemos aquí en el dibujo, el cortisol cuando está disminuido, aumentado, la retroalimentación negativa va tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Ya? Entonces, si el cortisol está aumentado, esta retroalimentación negativa va a los dos lugares, hipotálamo e hipófisis, para la disminución del cortisol plasmático, para que el estímulo de la glándula adrenal sea menor. Ahora, esas células corticotrópicas que están a nivel de la hipófisis anterior, no solo me producen ACTH, también producen la proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina. ¿Qué es la proopiomelanocortina? Por ejemplo, dice pro es porque precede, opio, como saben, el opio, ¿de dónde se saca el opio? Ahora sí que no sabe. Es una planta que se produce en Asia y que los chinos fumaban. Y se decía, sí, en la época colonial, que produce adicción. ¿Usted sabe? ¿No? En Colombia producía también. No. La amapola. Producía en Colombia amapola sin modelos. Para esto, creo que ha producido amapola. Pero he visto que no era tan rentable como la cocaína. Sí.
esta amapola, gracias a la amapola, uno produce opio. Y ese opio, el representante es la morfina. Y ahí se sacan los opioides sintéticos. Entonces, este opio, propopio, o sea, el opio va a representar a las beta-endorfinas. Estas beta-endorfinas que son opioides naturales que presentan, ¿para qué? Para disminuir el dolor. Esta es la manera de cómo se disminuye el dolor. ¿Y quién tiene más beta-endorfinas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Por qué? Las mujeres producen más beta-endorfinas y por eso son más resistentes al dolor. El hombre tiene menor cantidad de beta-endorfinas. Ahora, igualmente tiene melano. La melanina, como sabemos, el cual produce la pigmentación de la piel. Es por eso que me decía Lana ayer que en la enfermedad de Addison existe hiperpigmentación de la piel. Igual la diabetes, ¿verdad? Sí. Eso ya va a ver. Entonces, los hombres son más susceptibles al dolor porque tienen menos beta-endorfinas. beta-endorfinas. Y por último tenemos aquí la cortina, que significa el cortisol. Entonces ya sabemos que las células corticotróficas me producen el propopio, melano, cortina. Igualmente se va a producir aquí las beta-lipotropinas, estas las cuales su función es movilizar ácidos grasos, o sea, me aumentan los ácidos grasos a nivel de plasma. Entonces ya tenemos claro de cómo se regula la hormona cortisol, sobre todo por una retroalimentación negativa. Bueno, como dijimos, para que se produzca la liberación del cortisol, primeramente se tiene que producir la hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo, luego se produce la ACTH de la hipófisis y esta va a ir a actuar a la glándula suprarrenal. Entonces llega a la glándula suprarrenal. Existen ahí en la membrana celular de las células receptores y llega la CTH y me va a activar el AMP cíclico. ¿Qué es este AMP cíclico? Es un segundo mensajero. Y este AMP cíclico, como vemos aquí, va a actuar sobre la proteína sinasa, que es una enzima. ¿Qué va a hacer esta proteína sinasa? Hace que el colesterol, el cual ha sido almacenado en esta célula de la corteza suprarrenal, se transforme en prenenoloma, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, esta prenenoloma va a seguir su ciclo hasta obtener el cortisol. Entonces, aquí está toda la bioquímica que ustedes van a ver seguro. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tienen que saber que esta CTH llega a la corteza suprarrenal. ¿A qué capa? ¿A qué capa? ¿Cuál? No, fasciculadas. A las células de las células fasciculadas actúan en sus receptores. Estos receptores hacen que se active el AMP cíclico. Este AMP cíclico
activa la enzima proteincinasa, la cual transforma el colesterol en pregnenolona, el cual continúa hasta transformarse en cortisol. Esta es la manera de cómo se forma el cortisol en la capa fascicular de la corteza suprarrenal. Entonces, la concentración de secreción del cortisol va a ser de 150 miligramos día. Pero lo que circula a nivel del plasma son 12 microgramos día. ¿Por qué? Porque la mayor parte del cortisol va a ser inactivado. Más o menos se dice que es de 95 miligramos día, es lo que se va a inactivar del cortisol. Y como dijimos, el cortisol participa, es muy importante en el estrés. ¿Por qué? Me voy a decir hiperglicemia. No dejar que la glucosa ingrese dentro de las células. ¿Ya? Entonces, tenemos más glucosa para, por ejemplo, las neuronas, que son las células más ávidas por glucosa, necesitan energía para que yo pueda afrontar este estrés. Igualmente, moviliza ácidos grasos y proteínas para la producción de energía. Camila, si moviliza ácidos grasos y proteínas para la producción de energía, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo se llama? Gluconeogénesis. Entonces, si yo no estoy comiendo en estos momentos de estrés, el cortisol está favoreciendo la gluconeogénesis para la producción de energía y yo pueda, de esta manera, poder afrontar el estrés. Como tenemos estos pacientes que están quemados. Y el cortisol estaría aumentando. Ese no tiene que ver en el tercer grado y segundo grado. ¿Perdón? Él tiene segundo y tercer grado seguro. En la mano me siento más dolor porque Sí. No, ya no siente dolor. Tercer grado Porque las ya quema terminaciones los nerviosas nervios. están pero seguramente todo destruidas. parte, hay un niño en la mano que tiene que punto bien. No, estos pacientes que tienen más del 70% de la superficie corporal quemada, generalmente fallecen. Porque son susceptibles de infecciones, se deshidratan. Ahora, ciclo circadiano del cortisol. Como vemos aquí, miren, aquí tenemos a las 6 de la mañana. Entonces, en las primeras horas del día, el cortisol está aumentado. Más o menos está en 20 microgramos decilitro. Entonces, este sería el pico máximo del cortisol. Pero, como vemos aquí, van pasando las horas y a las 6 de la tarde está disminuido el cortisol. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos ciclo circadiano del cortisol. Y como vemos aquí, a las 3 de la mañana nuevamente comienza a subir el cortisol. Yo espero que entonces nosotros voy a estudiar la carrera. Sí, ¿por qué? Porque el cortisol, pero esto no es tan así, depende. Si hay personas que se dedican a la vida nocturna, yo sé que la mayoría del fin de semana hace eso, entonces, en la noche estas personas tienen el cortisol aumentado y duermen todo el día. ¿Por qué? Porque el cortisol igual va a descender. O sea, depende de los hábitos de la persona, ¿verdad? Para que el ciclo circadiano del cortisol esté invertido. O sea, el cortisol puede estar aumentado en la noche. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a estar despierto toda la noche y descansar todo el día. Ahí el cortisol va a estar disminuido. Entonces, ¿cuál es el pico máximo que me puede llegar al cortisol? 20 microgramos decilitro. Alteración de la secreción cortisol. Entonces, cuando hablamos ayer, cuando existe un exceso de aldosterona
¿De qué estábamos hablando? ¿Qué producía el exceso de aldosterona? Hipertensión arterial. ¿Ah? Hipertensión. ¿Ya? A eso podría ser un hiperaldosteronismo primario o secundario, lo cual me va a producir hipertensión. ¿Por qué? Porque el sodio está aumentado, el volumen circulante está aumentado, lo cual me lleva a que la presión aumente de 15 a 25 milímetros de mercurio más. Igualmente se puede producir un exceso de cortisol. Entonces, este me va a producir una diabetes suprarrenal. ¿Por qué una diabetes suprarrenal? Capaína. ¿Por qué? No, estoy hablando de exceso de cortisol. ¿Por qué me produce una diabetes suprarrenal? ¿Ah? ¿Qué hace el cortisol con los hidratos de carbono? Favorece a la mayor cantidad de ¿Por qué produce hiperglicemia el cortisol? Inhibe al NAD, por lo tanto me va a producir una hiperglicemia. Aparte me favorece a la gluconeogénesis, formación de energía a partir, porque moviliza ácidos grasos y proteínas. Por lo tanto, va a favorecer a la hiperglicemia. Entonces me está produciendo una diabetes suprarrenal. Esta diabetes suprarrenal responde a la insulina o no. ¿Es sensible a la insulina o no? responde, o sea, baja sensibilidad. Moderada. Tiene una sensibilidad moderada a la insulina. La que tiene una sensibilidad baja es la diabetes hipofisial. Está bien, gracias. Y por último, la deficiencia de cortisol igualmente me va a producir la enfermedad de Addison. Como sabemos, es la destrucción de las células, tanto de la capa glomerular como la fascicular. Por lo tanto, el paciente va a eliminar grandes cantidades de orina, va a eliminar grandes cantidades de sodio, me va a provocar hipotensión, igualmente va a tener problemas, por ejemplo, aquí, a nivel de la piel. ¿Es vitiligo? Entonces, el cortisol va a estar disminuido en estas personas. Bueno, esto sería todo sobre la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama esa? Es una enfermedad autoinmunitaria por destrucción de los melanocitos. ¿Eso lo provoca? No. ¿Cuál es la mancha? Como vemos aquí hay una decoloración de la piel. ¿Por qué? Porque afecta la propiomelanoproteína. Hay destrucción. No, entonces no hay pigmentación de la piel. Por eso. Ahora vamos a hablar de lo que es el páncreas. Como sabemos, el páncreas es una glándula mixta. Entonces, esta glándula mixta, si hablamos, ¿por qué una glándula mixta? Mixta. Porque es endocrina y exócrina. ¿Perdón? Endocrina y exócrina. Es exócrino e endocrino. La glándula endocrina del páncreas está representada por los clústeres de Lange, los cuales, como vemos aquí, están formados por células alfa, las cuales producen glucagón. Estas células alfa más o menos están en una proporción de 20 a 25%. Las células betas, que son las más numerosas, que son en un 60 a 70%. Y por último, las células delta, que más o menos en un 10 a 5%. Como vemos, las células alfa son las que me producen el glucagón, la cual es una hormona hiperglicemiante. Las células beta me van a producir la insulina, la cual es una hormona hipoglicemiante. Y la somatostatina, la cual es la encargada de regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Pero esta de la somatostatina todavía se sigue investigando, y aparte
se ha visto que aquí en el islote de Langerhans también se produce el polipéptido pancreático, cual regula los procesos digestivos. Y varias funciones que todavía no están claras en este polipéptido pancreático. Entonces, ¿cómo se produce la liberación de la insulina? Aquí tenemos una célula beta, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, se va a producir la transcripción del DNA, el cual lo pasa al RNA ribosómico. Este RNA ribosómico llega al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a producir la síntesis de proteínas junto a los ribosomas y me va a producir la preproinsulina. Luego esta preproinsulina va a pasar al aparato de Golgi, donde en el aparato de Golgi se va a transformar en proinsulina y posteriormente va a ser empaquetada en vesículas donde van a contener la insulina. Entonces, para que se produzca la liberación de la insulina, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar la glucosa a las células beta. Esta hiperglicemia, entonces, esta glucosa ingresa por sus receptores y hace que la vesícula que contiene la insulina libere la insulina al plasma sanguíneo, y esta insulina va a circular en el plasma más o menos de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque el hígado produce la insulinasa. ¿Qué hace esta insulinasa? Hace que desaparezca la insulina que está en el plasma. Entonces, todo esto, lo que he descrito, es el mecanismo de liberación de la insulina. Entonces, ¿qué necesito para que la célula beta del páncreas libere insulina? Hiperglicemia. La hiperglicemia estimula que las vesículas que contienen insulina sean liberadas. Pasan al plasma y ahí circulan entre 10 y 15 minutos, porque la insulinasa hace que desaparezca esta insulina. Estructura química de la insulina. Esto fue descubierto ya son 100 años, en 1924, por estos dos investigadores. ¿Quiénes son los que agregaron a la insulina? Frederick Banting y Charles Betts, estos dos investigadores, en 1924 fueron los que han agregado la insulina. Dijeron que es una doble cadena polipeptídica, las cuales están unidas por puentes de disulfuro, una cadena polipeptídica que tiene 21 aminoácidos y la otra cadena polipeptídica que tiene 30 aminoácidos. Y también ellos describieron que cuando no existen estos puentes de disulfuro, esta insulina no actúa. Entonces, gracias a toda esta investigación, ellos ganaron el premio Nobel. Esta insulina es inactiva. Ahora, como sabemos, para que la insulina funcione, tiene sus órganos diana. Entonces, ¿dónde va a actuar principalmente la insulina? Va a actuar a nivel del tejido muscular esquelético, a nivel del hígado y el tejido adiposo. Ahí, estos son los órganos dianas de la insulina. Entonces, aquí, para que ingrese la insulina, la glucosa, dentro de la célula, es mediante una difusión facilitada. Juan, ¿cómo se produce la difusión facilitada? Es cuando una proteína transmembrana. Una proteína ya, una proteína transportadora. Ajá. Ya. Y funciona literalmente como una bomba. Entra la glucosa, es recibida por el sodio, si no estoy mal, y al ser estimulada se abre el otro lado, permitiendo el paso de lo que es la glucosa. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Entonces, aquí llega la glucosa,
Este receptor que vemos aquí tiene una subunidad alfa, la cual mira hacia el lado extracelular, y dos subunidades beta, las cuales miran hacia el interior de la célula. Entonces, la glucosa llega aquí, se estimula la subunidad alfa, luego la subunidad beta y la insulina pasa, pero la glucosa ingresa al interior de la célula y es llevada por una proteína transportadora. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, lo que es la difusión facilitada. ¿Y por quién es favorecida esta difusión facilitada? Por la insulina. Entonces, ¿cuál es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono? Entonces, como vemos aquí, esta insulina hace que los hidratos de carbono ingresen tanto a nivel del tejido muscular como a nivel del hígado. Entonces, existen dos procesos aquí. Uno es en estado de reposo. En estado de reposo, dice que la insulina es inactiva aquí. ¿Ya? Entonces, el músculo no es permeable a la glucosa. Entonces, aquí para la producción de energía está utilizando ácidos grasos y proteínas. En cambio, ya cuando, por ejemplo, en un estado activo, como vemos aquí, cuando hay comidas abundantes y se produce una hiperglicemia, por lo tanto va a haber una liberación de insulina, y esta insulina va a hacer que se introduzca glucosa dentro de las células musculares para la producción de energía. Igualmente, el ejercicio favorece el ingreso de la glucosa dentro de los músculos. Se produce una permeabilización de la membrana celular de las células musculares para el ingreso de la glucosa dentro del músculo. Pero pues por eso es muy importante, por ejemplo, las personas diabéticas que quieren la insulina baja, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha visto que las membranas celulares de las células musculares esqueléticas se permeabilizan para el ingreso de la glucosa. Es por eso que se aconseja a los diabéticos siempre hacer ejercicio. Ahora, a nivel del hígado, hay tres procesos que se producen. Uno es la glucogénesis, que es la formación, la producción de energía a partir de los hidratos de carbono. La gluconeogénesis, que es la formación de energía a partir de los lípidos y las proteínas. Y otra es la glucogenólisis. Como sabemos, la glucogenólisis es el desdoblamiento de la glucosa del glucógeno a glucosa. Entonces, estos tres procesos se producen a nivel de hígado. Entonces, ¿qué pasa en la célula hepática con los hidratos de carbono? La glucosa, como vemos aquí, ingresa por su receptor dentro de la célula hepática y aquí va a actuar la glucosinasa. ¿Qué hace la glucosinasa? Hace que la glucosa se una a un fosfato y me va a formar la glucosa 6-fosfato, la cual va a ser utilizada por la mitocondria para la producción de energía. Aparte, esta glucosa, como vemos aquí, también se ha producido la producción de energía.
Esta glucosa que se forma, aquí ya vemos, se ha unido a un enlace fosfato y ha formado glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y esta, por la enzima glucógeno sintetasa, va a formar glucógeno. Esta es la manera de cómo se forma el glucógeno en la célula hepática. Entonces, aquí estamos viendo dos procesos. Uno, la glucosa, gracias a la glucosinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato para ser utilizado por la mitocondria para que se produzca el ciclo de Krebs y se forme ATP y se forme energía. Es uno. ¿Ya? Esto sería la glucogénesis. ¿Okay? Luego, igualmente esta glucosa es utilizada y mediante el glucógeno, la glucógeno sintetasa o sintetasa de glucógeno va a formar glucógeno. La glucosa se transforma en glucógeno, se deposita como glucógeno a nivel del hepatocito, a nivel del hígado. Igualmente, aquí, a nivel de este hepatocito, existe esta enzima que es la fosforilasa. ¿Qué hace esta fosforilasa? Actúa a nivel del glucógeno y hace que el glucógeno, ¿cómo sería la palabra? Se hidrolice, se desintegre en glucosa. ¿Ya? Entonces, todo este proceso es lo que se produce a nivel de hepatocitos. Glucosa para la formación de energía, glucosa para la producción de depósitos de glucógeno, gracias al glucógeno sintetasa. Igualmente, por la enzima fosforilasa, el glucógeno va a dar lugar a la glucosa. Nuevamente, se desintegra en glucosa. Entonces, como aquí ven, tengo al glucagón y a la adrenalina. Son otras dos hormonas. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas? Van a actuar sobre la fosforilasa. Entonces, ¿qué hace? Dice que este glucagón y adrenalina evitan que favorecen, activan a la fosforilasa. ¿Para qué? ¿Para qué la activaría la fosforilasa? Para que el glucagón se transforme en glucosa. ¿Y qué produciría esto? Esta glucosa va a pasar al plasma. Hiperglicemia. Es por eso que el glucagón y la adrenalina son hormonas hiperglicemiantes. ¿Cómo lo hacen? Activan a la fosforilasa para que el glucógeno se transforme en glucosa y pase al plasma sanguíneo. Por lo tanto, me está provocando hiperglicemia. Igualmente, este glucagón y esta adrenalina dice que inactivan a la glucosinasa. Si me activa la glucosinasa, ¿qué pasaría? No se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la glucosa se va a ir acumulando en el plasma. Igualmente, me va a producir una hiperglicemia. ¿Perdón? No, si esa glucosa no se transforma en glucosa 6-fosfato, saldría fuera. Y es por eso que también me va a producir hiperglicemia. Entonces, ya sabemos por qué el glucagón y la adrenalina me va a provocar hiperglicemia.
Entonces, ¿qué hace la insulina? Resumiendo, estimula a la glucosinasa o también llamada glucosa fosfatasa para que la glucosa se una al fosfato, forme glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato y esta entre a la vía del ciclo de Krebs para la producción de energía. Igualmente, estimula a la sintetasa de glucógeno, que es esta, o glucógeno sintetasa. Entonces, si estimula a la sintetasa de glucógeno, ¿qué hace? Hace que no haya. ¿Qué hace Sofía? Si la insulina estimula a la sintetasa de glucógeno. Ajá. Aquí saldrá. ¿Qué haría? No haría que produzca la La glucosa que se transforma. No. En glucógeno. Haga que se revierta entonces el proceso y vuelve al principio. Entonces, es por eso que la insulina me favorece la producción de energía y la formación de glucógeno. ¿Por qué? Uno, porque actúa a nivel de la glucosinasa, estimula la glucosinasa, y otro, estimula la sintetasa de glucógeno. ¿Y qué inhibe? Inhibe a la fosforilasa. Entonces, si inhibe la fosforilasa, ¿qué está haciendo Carlos? Aquí. Si inhibe a la fosforilasa, ¿qué está haciendo, Adriano? Entonces, al inhibir a la fosforilasa, impide que el glucógeno se desdoble en glucosa. ¿Ya? Muy al contrario, lo que hace el glucagón, la adrenalina. ¿Ya? Entonces, este es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Está claro esto? No hay dudas, ¿no? Fácil. ¿Está bien? ¿Se entiende, Juan? Sí. Es por eso, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos comiendo nada? Si la glucosa está baja y no hay estímulo de la insulina, por eso puse esto entre comillas. ¿Quiénes son los que actúan? No hay insulina. ¿Por qué? Porque no hay hiperglicemia que estimule a la liberación de insulina. ¿Quiénes actúan aquí? No estoy hablando de lípidos ni proteínas, estoy hablando de los hidratos de carbono. ¿Quién actuaría aquí? Actúa el glucagón y la adrenalina. ¿Qué haría ese glucagón y la adrenalina, Luciano? No hay insulina, solo hay glucagón y adrenalina. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno. ¿Qué haría? ¿Qué activa? Activa a la fosforilasa. ¿Para qué? El glucógeno se desdoble en glucosa. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos una fuente de energía. ¿Por qué? Porque la glucosa está saliendo al plasma para que sea utilizado por otras células para la producción de energía. Entonces, esto es referente a la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono. Igualmente, esta glucosa actúa a nivel del metabolismo de los lípidos. Entonces, como vemos aquí, hay una insulina, hay un aumento de la insulina, y esto, ¿qué va a hacer? Me va a movilizar ácidos grasos. Entonces, actúa a nivel del alfa glicero fosfatasa
la cual hace que el glicerol se una a los ácidos grasos y se formen triglicéridos. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que aumente la cantidad de triglicéridos en mi sangre. Aparte, favorece, activa a la lipasa. ¿Para qué? Para que se produzca una lipólisis. Entonces, si esta lipasa es anulada, no se produce la lipólisis. ¿Ya? Por lo tanto, se van a acumular los triglicéridos a nivel del plasma. Entonces, ¿qué me va a provocar esto? Si se anula la lipasa, entonces el tejido adiposo se va a llenar en el plasma de fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, llevándome a cabo una aterosclerosis, que es la formación de, sobre todo, ácidos grasos y triglicéridos a nivel del subendotelio. Por lo tanto, los diabéticos tienen mucho peligro de sufrir accidentes vasculares, como ser infartos de miocardio y ACVs isquémicos. ¿Ya? Entonces, todo esto provocado por la insulina, el exceso de insulina. ¿Ya? En este exceso de insulina, el cual hace que el glicerol y los ácidos grasos aumente la cantidad de triglicéridos a nivel de la sangre y me anula la lipasa, entonces no existe lipólisis. ¿Ya? Entonces, esto me va a favorecer a una aterosclerosis. Quedaremos